el pase de otro, gol de la Messi, gol. Más allá del grito inconfundible, la verborragia, la voz, el entorno de un relato de fútbol que va más allá de una jugada, va más allá de un grito de gol y tiene que ver con una capacidad narrativa de lo que es el fútbol en sí y no solamente el partido. Por eso, un gusto saludarlo en Protagonistas, porque Ops FM, la 90.1 de la Ciudad de La Plata, y la región, y la M1520, la voz regional para gran parte de la provincia de Buenos Aires. Walter, gracias por atendernos. Gustavo Sacañino te saluda. ¿Cómo te va? Viejo amigo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo va eso? Bien, es cierto. Hemos trabajado juntos. Yo tuve el orgullo y el honor de compartir micrófono en Radio Rivadavia con Walter Saavedra. Y la verdad, cuando yo decía a Walter que un relator, que a veces es solamente el grito de gol, la buena voz, o llevar la jugada, y cuando le agregás a todo eso lo que tiene que ver el entorno, florearlo con una palabra que va trayendo a la otra, y cuando querés acordar las frases, van formando lo que tiene que ver con lo que la gente, cerrando los ojos, tiene que imaginar. Por eso, Walter Gol Saavedra, digo que para Saavedra el fútbol es más allá del gol, ¿no, Walter? Sí, claro. Y con respecto al relato, bueno, a mí me gusta mucho. Me parece que relatar es un arte, ¿no? Es leer en voz alta lo que los jugadores escriben con los pies. Yo creo que cualquiera puede relatar, pero hacerlo bien es otro baile, ¿no? No solo hace falta tener un buen caudal de voz, un buen golpe de vista, conocer el reglamento, tener buena dicción, sino tener también una cultura general y fundamentalmente un estilo. Hay muchos relatores que hacen buenos covers, pero no son ellos, no son el otro, son, digamos, relatores tributo. Y es una pena porque muchos de ellos, yo los conozco, tienen capacidad y sin embargo, bueno, parece sentirse cómodos, digamos, tomando un poco de cada uno de los relatores que por ahí les suena como una musiquita o les ha sonado como una musiquita en los oídos. Pero sí, para mí el fútbol y el relato deportivo es mucho más que eso. Sí, creo que hay un montón de cosas que caben dentro de una narración, de un espacio deportivo, no solo en los 90 minutos, sino en toda la parte previa, en la parte posterior. Me gusta mucho trabajar sobre eso, así que, bueno, en definitiva, resumo, para mí relatar fútbol es un arte. Sí, vos sabés que yo lo conversaba con otro amigo, con el Mosca, Fernando Signorini, y él entiende que lo deportivo, lo social, lo cultural y lo político van de la mano, no lo podés separar, porque un jugador de fútbol forma parte de una sociedad, de una cultura, de una política, y abstraerlo de todo eso, la verdad es como marginarlo y quitarlo algo que le corresponde, ¿no? Por eso entiendo, avalo y comparto cuando uno fusiona todo, porque estamos dentro de una sociedad, más allá de uno ser jugador de fútbol, el otro relator, el otro periodista, albañil, vendedor, trabajador de comercio, estamos todos inmersos en una cuestión que nos atañe, ¿no? Lo social, lo cultural, lo político, y en base a eso somos lo que somos por lo que nos corresponde aceptar, modificar o llevar a cabo, ¿no? Sí, claro. Bueno, un partido de fútbol es eso y son muchas cosas más, pero después todos tenemos una vida cuando termina el partido, cuando nos vamos a casa. Lo importante me parece a mí, sobre todo para quienes trabajamos, nos movemos en esta profesión, es no descuidar todo lo aleatorio, todo lo que nos pasa alrededor. El partido de fútbol está bueno, te entretiene, te divierte, te angustia, te hace reír, te hace llorar, te frustra, te colma, te llena plenamente, depende, pero después hay otras cosas que son mucho más importantes que un partido de fútbol, y uno tiene que estar atento a todo lo que sucede alrededor, y en estos tiempos, fundamentalmente, en estos tiempos tan trágicos para la humanidad, ¿no? Walter, ¿por qué pensás que la pasión a veces no le da tiempo a actuar a la razón? Porque parece que es cuestión de vida o muerte, lo único que interesa es el partido de fútbol, y yo siempre digo, ganás o perdés, los problemas los seguís teniendo, las
situaciones para disfrutar las tenés teniendo y no te lo modifica un resultado deportivo, en este caso de un partido de fútbol. ¿Por qué pensás que la sociedad argentina, nos equivocamos y generalizamos, seguramente eso es cierto, pero podemos englobar a una mayoría muy importante que cree que un resultado de fútbol es la vida o la muerte? Porque somos así, somos canibalescos y cortoplacistas. Uno está ya harto a esta altura de escuchar o leer expresiones tales como partido de vida o muerte y ese tipo de cosas, ¿no? Cuando la vida y la muerte son cuestiones existenciales mucho más importantes. Un partido de fútbol es eso, simplemente un resultado que se da o que se quita. Pero bueno, nosotros somos así, viscerales, vivimos el fútbol desde las tripas, diría yo. Y es muy difícil convivir con eso, porque, bueno, eso nos ha llevado a extremos realmente siniestros, peligrosos a lo largo de la historia. ¿Cuántos muertos ha acumulado el fútbol argentino a lo largo de la historia? Cuánta violencia, cuánta locura, cuánta enfermedad. Pero somos así, y es muy difícil cambiar eso, es muy complejo, ¿no? Y últimamente, bueno, no ya en estos tiempos de pandemia, pero últimamente antes de la pandemia ya nos habían robado la mitad de la fiesta, los violentos, los que exageran con su pasión, ya nos habían quitado los visitantes. No hay cosa más bonita en un partido de fútbol que tener dos tribunas enfrentadas, cantando y gritando lo suyo al margen. Eso podría ser considerado la parte folclórica del fútbol, pero bueno, nos robaron la mitad de la fiesta, ¿no? Ya un partido de fútbol solamente con hinchas locales no es lo mismo, y bueno, en estos tiempos, por supuesto, ni que hablar, con estadios desnudos de ausencia, ¿no? Donde uno escucha radio y escucha de fondo una tribuna enloquecida que grita de mentirita, porque no está esa tribuna, no hay nadie ahí, es solamente una grabación, una cinta sin fin. Realmente es penoso, atravesar estos tiempos del fútbol, ¿no? Sí, vos sabés, Walter, yo hace muchísimos años pensaba en voz alta por cómo se iba dando todo. Digo, mira, en cualquier momento los partidos van a ser sin fútbol, tanto las plateas como las tribunas se van a utilizar para poner la publicidad estática, que es lo que le da ganancia, lo que incrementa un negocio, y el negocio que dice pensar en la gente, la verdad no lo hace, porque vas donde más te genera ingresos, que es la televisión, la publicidad estática, la plata por aquel que paga la entrada, la verdad, no sé cuánto te soluciona económicamente, un porcentaje muy pero muy pequeño, y después lo que en su momento también se reflejó era que el fútbol servía para distraer a la gente. ¿Vos pensás que la gente es utilizada por el negocio del fútbol? La gente... ¿O se deja por utilizar? Supuesto que sí, no, la gente ha sido utilizada incluso hasta políticamente desde el fondo de la historia, ¿no? Alrededor del fútbol, quiero decir, acá desde los tiempos de Julio Argentino Roca, digamos que se ha metido el fútbol en la política y en la sociedad en general. Estos son otros tiempos, son tiempos de un fútbol más, digamos, menos lúdico, más prostituido. Hay muchos intereses que son demasiado poderosos, hay multimedios, hay empresas muy fuertes. La FIFA misma es, después de la Coca-Cola, la empresa multinacional que más recauda, es multimillonaria. Contra esas cosas, yo no sé si es imposible, pero es muy complejo poder dar algún tipo de pelea, ¿no? Sí, claro, nos han metido el fútbol en la política, nos han metido el fútbol en otras cuestiones que no tienen que ver exactamente con el juego en sí, lo cual es una pena, pero bueno, uno lo que intenta por estos tiempos es sostener o mantener una cierta ingenuidad, ¿no? Esa cierta ingenuidad o esa virginidad, digamos, de pensamiento que tenía cuando era pibe, cuando veía las cosas desde otro prisma, de otra forma. Hoy es muy complejo también entender eso e ir a la cancha, digamos, a disfrutar de un partido de fútbol cuando uno sabe que hay un montón de cosas que pasan en los alrededores, que son mucho más poderosas que la pasión incluso. Uno escucha a Walter Saavedra y se da cuenta cómo la vida lo fue enriqueciendo, aquel que fue arquero de fútbol, peón de albañil, corregime si me equivoco en algo, Walter, pintor de obra, letrista, artesano, vendedor de ropa, de electrodomésticos, periodista
y también podemos decir escritor, poeta. ¿Cómo te podemos denominar? Yo soy un trabajador de la palabra, digamos, esa sería la... porque además trabajo en radio y bueno, la radio es la palabra precisamente, ¿no? Y relato partidos de fútbol o de lo que sea, porque he relatado básquet, boxeo, tiroteos, incendios haciendo móviles, es decir, me considero un narrador, un contador, pero sí eso, un trabajador de la palabra, en definitiva, y el fútbol, claro, cuando uno accede a esta profesión y de repente se transforma en un relator de fútbol, en mi caso particular fue muy complejo en los inicios porque yo todo lo que pude estudiar fue la escuelita primaria, si yo no tengo estudio. Entonces cuando se apareció así súbitamente y muy de casualidad esta profesión, porque yo era jugador de fútbol y en aquellos años era todo lo que tenía en la cabeza era una pelota de fútbol, me di cuenta que con las 4 o 5 palabras que me había dejado la buena escuela primaria, no me iba a alcanzar para hacer pie en esta profesión, y ahí me di cuenta solito de que lo que tenía que hacer era leer mucho, leer todo lo que fuera, y así fue al principio, ¿no? Leer mucho de manera desprolija. Yo era capaz de leer, qué sé yo, a Borges, tanto como una novela rosa, o leer digamos, las ofertas de la semana del supermercado de la vuelta de mi casa, los volantes, esos. Quiero decir, leía todo tan desprolijamente que, bueno, con el tiempo, bueno, advertí también una cierta literatura que me agradaba y comencé a dedicarme a ella. Pero no me di cuenta al principio, me di cuenta con el tiempo que de repente yo en un relato deportivo decía algo y esa expresión, esa frase no era mía en realidad, sino era de todos aquellos intelectuales, escritores, escritoras que yo había leído alguna vez en mi vida, ¿no? Y eran como que ellos me agregaron o me dieron todas esas palabras que yo no tenía en aquellos tiempos. Lo pensamos de otro punto de vista, vos los agregaste y le diste la posibilidad de participar a un montón de gente a través de tu relato sin que ellos se dieran cuenta. Sí, bueno, yo también entiendo que no hay que abusar de esas cosas, quiero decir, la gente espera de uno un relato deportivo, de un tipo que le hable el idioma del fútbol, por ahí una exageración de metáforas, o de poesía es demasiado, pero sin embargo el fútbol contiene también todo ese tipo de cosas. El fútbol es poesía, ya lo dijo Pasolini, ¿no? Que los brasileños jugaban en poesía y los europeos en prosa, por decirlo de alguna manera. El fútbol contiene todo eso y el fútbol es un gran espectáculo visual, auditivo, que también por ahí se transforma en una película, o en una obra de teatro. Hay ratos del fútbol que son dramáticos, hay ratos del fútbol que son muy entretenidos, muy divertidos. Todo eso sucede y todo eso uno, que es un relator de radio, lo tiene que contar con palabras. Porque una cosa es la televisión, donde vos inclusive, si estás relatando por la tele, podés hacer una pausa, un silencio, porque la que manda es la imagen. Pero en la radio a la imagen le tenés que poner palabras, la tenés que inventar con palabras. Sí, vos sabés que yo recuerdo, allá por el año 1983, 82, cuando hubo que viajar a España para el Mundial y no había relatores, Osvaldo Caffarelli, el excelente relator de boxeo que tenía Radio Rivadavia, le tocó transmitir un partido de fútbol y en una parte dijo, el balón se desliza por la verde gramilla, y alguien que estaba conmigo me dijo, no entiendo qué quiso decir. A lo mejor tiene que ver con lo que vos graficabas, que es lo que espera la gente de un relato, pero me parece que eso también le permite a la gente incorporar otras palabras que lo va a nutrir y lo va a fortalecer. Y hablando de vos, Walter, ¿cómo fueron tus comienzos? ¿Cuál fue el primer relato? ¿Cuál fue el momento en donde dijiste, esto es lo mío y a partir de ahora soy Walter Saavedra haciendo esto? Bueno, como te decía hace un rato, yo en realidad era futbolista, ¿no? Era un jugador de fútbol. Yo jugaba en San Lorenzo de Mar del Plata, que ha sido mi club, hasta que me rompieron la rodilla y bueno, ya no pude jugar más. Y era muy pibe, ponele 17, 18 años, y así, frustrado, salí a buscar por las calles de mi ciudad, Mar del Plata, al futbolista que yo ya no era.
Entonces probé con 1000 oficios, no me adaptaba a ninguno, no me agradaba a ninguno, hasta que de casualidad se cruzó en mi camino la radio. O no, a lo mejor me estaba esperando, yo no lo sé. Como el Era la única radio que había en Mar del Plata. Necesitan un pibe para que vaya a cubrir los partidos de la liga, vos te animás, vos que jugaba al fútbol, ¿sabés? Y sí, y ahí empecé, pero sin salir al aire. O sea, yo estuve 2 años yendo a ver partidos de fútbol de la Liga de Mar del Plata sin salir al aire, llamando por teléfono a la radio y pasando el resultado para que otra persona lo diera al aire. Hasta que 2 años después alguien escribió 3 líneas exclusivamente para mí, para que yo las leyera en el programa deportivo de la semana. Y bueno, cuando empezó a suceder todo eso, me empecé a entusiasmar porque había descubierto algo que no estaba en mis planes. Pero tampoco era relator, también pasaron unos años hasta que yo sentí que el cuerpo me pedía otra cosa cuando iba a la cancha, y esa cosa era relatar, digamos. Entonces empecé a ir a los estadios de Mar del Plata con un grabador y me relataba el partido que me tocaba de la liga para mí, simplemente para mí. Entonces a la noche, cuando llegaba a casa, escuchaba la grabación y en un cuaderno anotaba las cosas que fundamentalmente me parecían mal, que yo tenía que mejorar, y hasta que me dieron la chance de transmitir un partido, y bueno, ahí ya no solté más el micrófono, ¿no? ¿Te acordás qué partido fue, Walter? Sí, fue un partido del ascenso de Mar del Plata. En aquellos años Mar del Plata tenía primera A, primera B y primera C. Había casi 40 equipos, uno cada 2-3 cuadras en la ciudad. Un partido de la B, San José y Los Andes, en la cancha de San José, que era la más lejana. Había que tomarse 2 colectivos para llegar a esa cancha. Cuando en aquellos años tomarse 2 colectivos en Mar del Plata era como llegar a Miramar, ponele. Bueno, era la más lejana y por supuesto yo tenía que pagar el derecho de piso. Y el partido terminó 5-4 y no había teléfono en la cancha. Había un teléfono a 6-7 cuadras en la puerta de ingreso a unos silos, sí. Un teléfono público. Como me habían advertido en la semana, yo llevé los bolsillos repletos de fichas para el teléfono. Entonces, bueno, se genera el primer gol y yo salgo corriendo para llamar a la radio, gol de San José, carreras, 3 minutos, gana San José Los Andes 1-0, y el tipo que tomaba los apuntes se los pasaba al que hacía estudios centrales y él lo decía al aire. Cuando volví a la cancha estaban 2-1 y volvía corriendo el teléfono para pasar la información. Bueno, el asunto es que el partido terminó 5-4 y yo solamente vi el primer gol. Claro, eran momentos, la gente a lo mejor no sabe que antes no había la posibilidad tecnológica que hay hoy, donde estás, podés salir al aire, precisás un teléfono solamente. Antes o te tenían que llamar o vos tenías que llamar, esperar para salir al aire, si ibas y venías, es cierto, te perdías todo eso, la repentización a través de la radio, muchas veces eso no existía, pero eran lindos momentos. Y creo que yo también en esa época había una cuestión donde era mucho más puntual. Vos sabías con quién hablaba, el que hablaba con vos sabías con quién estaba hablando. Vos podías de alguna manera, en lo que tiene que ver una nota periodística, ir llevando la nota para donde vos querías, era mucho más fluido. Hoy por hoy, prácticamente el que tiene brazos más largos es aquel que puede ser considerado el mejor periodista. Eso creo que tampoco le hace bien al periodismo, no tanta tecnología. Claro, aquella etapa fue muy, digamos, romántica. Sí. Todavía fue la época romántica de la radiofonía argentina. Hoy las cosas cambiaron, el trato cambió entre el periodista y el deportista, o el entrenador, o el dirigente. Uh-huh. Yo recuerdo Dante Panzeri, un prohombre del periodismo argentino, sí, del periodismo deportivo, escribió en uno de sus libros que el fútbol comenzó a prostituirse cuando los periodistas comenzaron a dialogar con los futbolistas. En aquellos tiempos, años 60 incluso todavía, principios de los 70, no era tan usual, y si lo era mucho más respetuoso. Tanto los unos como los otros se trataban de usted. Sí. Hoy es distinto. Es más, bueno, hoy ya casi no hay diálogo. Los jugadores te pueden dar una nota si el departamento de prensa del club se lo permite, y hay que ver si es que lo hace. Si no, los tenés en una conferencia de prensa donde no se puede repreguntar, entonces las conferencias de prensa no sirven para nada. Exactamente.
Exactamente. Y antes había mucho respeto, como vos decías, y hoy parece que la complicidad hace mejor periodista, ¿no? Cuando vos sos más cómplice con el jugador de fútbol, o el jugador de fútbol se ríe de lo que vos decís, y eso parece que lo hace mejor. Me parece que es un camino equivocado, es cierto, las cosas cambiaron, no se puede volver a lo que era antes porque sería un retraso, porque hoy todo lo maneja la tecnología. Walter, ¿cuál fue el momento de tu carrera que mayormente disfrutaste? Y fueron muchos, afortunadamente, pero naturalmente los mundiales. Yo tengo 5 mundiales en el lomo. Transmitir un mundial es una cosa absolutamente diferente. Mundiales y algún juego olímpico, como el de Atlanta, en Estados Unidos, por ejemplo. Los Juegos Olímpicos son una cosa mucho más completa que el fútbol, porque no solamente contienen fútbol, sino toda la élite del deporte de todas las especialidades del planeta, ¿no? Así que, por ejemplo, los Juegos Olímpicos de Atlanta los disfruté mucho, donde incluso hubo un atentado que con Julio Ricardo en ese momento por Radio Rivadavia transmitimos durante toda la noche con un teléfono celular, los viejos teléfonos ladrillo, ¿te acordás? Sí, es cierto. Que eran los primeros, que ya en Estados Unidos estaban, aquí ni noticias teníamos de eso. Y transmitimos toda la noche hasta que se nos terminó la batería, porque no estábamos en la calle, había existido un atentado, con muchas personas heridas, bueno, eso, los mundiales, por supuesto, pero yo jamás me olvido de mis comienzos, es decir, esa cancha de San José donde fui a cubrir el primer partido, que terminó 5-4 y que yo vi solamente el primer gol, esos recuerdos son inclusive más imborrables para mí que todas las cosas buenas que me fueron sucediendo después. Walter, creo que tenés un programa al aire. No quiero abusarme de tu tiempo, solamente que me digas si podemos charlar algunos minutos más o eso te complica. No, yo hasta las 6 menos 5 de la tarde estoy a la orden. Bueno, a propósito de lo que estabas diciendo, de lo que es el relator, cómo uno va buscando un estilo, de qué manera creciste, cómo fuiste incorporando todo lo que vos leíste, pero en una transmisión de fútbol está el relator y el comentarista, y para mí siempre el comentarista tiene que seguir al relator de fútbol, tiene que ser un complemento del relator de fútbol para lograr una buena transmisión. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo tengo un gran respeto por los comentaristas, es decir, he tratado desde mis comienzos de no invadir ese territorio, quiero decir, de no opinar, salvo una opinión así, digamos, global, Sí. pero de no quitarle el espacio al comentarista. Me parece que lo mío es más desde las tripas, más pasional. Yo voy llevando el partido que por ahí, con el cual por ahí no coincide el comentarista, que tiene que ser más frío, más pragmático, más analista, y siempre he respetado eso. Entonces, bueno, he tenido la fortuna de llevarme bien absolutamente con todos los comentaristas. Te nombré a Julio Ricardo, que yo les puse un señor comentario, porque es Julio cierto. es un señor en todo el sentido de la expresión, ¿no? De acuerdo. Además, un docente, Sí. un maestro. Aparte claro. de lo que es como profesional, como persona, una conducta intachable, un tipo muy, pero muy respetuoso. Fue él que me permitió a mí ingresar al periodismo de Capital Federal cuando estaba en Radio Argentina, con Rousselot, que era el relator, y Humberto Dátola, que hacía el fútbol del ascenso. Por eso yo tengo un recuerdo muy, pero muy grande y un agradecimiento para Julio Ricardo. Bueno, ahí tenés otra cosa que prácticamente ha desaparecido en la radiofonía argentina, el fútbol del ascenso. ¿Vos te acordás los tiempos de Jorge Bullrich, que fue el emblema del relato del ascenso desde Radio Rivadavia? Hoy es muy difícil encontrar, salvo las radios que hacen campañas de sus clubes, es decir, transmisiones partidarias, porque claro, antes el fútbol era el domingo Primera División y el sábado todo el ascenso. Sí. Hoy vos querés transmitir un partido del ascenso un sábado y te juega un Boca, te juega un River, un San Lorenzo, un Independiente, un Racing, un Lanús, un Banfield, no sé. Esas cosas también. Yo tengo nostalgias de esos tiempos. En ese sentido sí tengo nostalgias. Yo justamente que soy de los que no abona la teoría de que todo tiempo pasado fue mejor, pero en ese sentido, pucha, cómo me encantaría escuchar un sábado el fútbol del ascenso. O por ejemplo un domingo que había una transmisión central
y todas conexiones, porque el fútbol se jugaba, a no ser algún adelantado del viernes, prácticamente en la jornada del domingo. Claro, y vos prendido a la radio, de repente escuchabas una voz que decía, hay gol de Chacarita, o hay gol de, no sé, Rosario Central. Vos ya sabías quién era ese periodista, cómo era, su nombre, ya lo tenías incorporado, digamos, en tu oído, su tono de voz, y era toda una expectativa saber de quién era el gol, ¿no? Bueno, esas cosas obviamente han desaparecido. Claro, el fútbol te hacía una fiesta del sábado y del domingo. Hoy por hoy son como pequeñas reuniones familiares que se han desvirtuado, ¿no? Más allá de la pasión que cada uno tiene por su club. Walter, yo te voy a preguntar por Hambre de Gol, un libro que escribiste con Claudio Cherep, reconocido, Claudio Cherep, me acuerdo, corresponsal, era allí en Santa Fe, y que tiene que ver con este libro que, más allá de todo lo que dice, fue traducido a varios idiomas. ¿Cómo surgió? Sí. ¿Y en qué consiste? Sí. Hambre de Gol es un libro que contiene 20 cuentos de fútbol, 10 fueron escritos por Claudio Cherep y 10 por mí. Lo hicimos aquí en Santa Fe, donde yo estoy radicado actualmente, porque estoy transmitiendo las campañas de Unión y Colón. Y la verdad que la repercusión fue inmensa, ¿no? Y hubo una gran repercusión también sobre un texto que yo escribí, que en realidad es un poema que yo le escribí a mi hijo mayor. ¿Nunca jamás? Claro, el Nunca Jamás. Mi hijo mayor es el menos futbolista de los tres. Y yo le escribí un poema como diciéndole, ¿cómo vas a saber lo que es la vida si nunca jugaste la pelota? Porque para mí siempre el fútbol tuvo mucho que ver con la vida en general, es decir, vos en una canchita, en un campito, te encontrás con el miserable, con el solidario, con el talentoso, con el bruto, que son después los personajes con los cuales te vas a topar en la vida a la vuelta de cualquier esquina, ¿no? Y bueno, ese poema se hicieron decenas de traducciones. En muchos casos me han pedido permiso y en muchos casos no, incluso algunos los han modificado, le han cambiado ciertas palabras para no dedicárselo al fútbol, sino al automovilismo, al boxeo, al rugby, en fin, al básquetbol. Me ha dado muchísimas satisfacciones y hasta el día de hoy me sigue dando. ¿Y tu hijo cómo lo tomó? Al principio mal, porque entendió que yo lo expuse públicamente de alguna manera, porque ese poema explotó. Y estuvo como 3 meses casi sin dirigirme la palabra, hasta que un amigo le dijo, pero dejate de joder, tu viejo lo que te quiso decir es que esto y esto y esto. Bueno, pero hoy es el fanático número 1 de ese poema y lo defiende a rajatabla. Claro, siempre digo yo, a veces hay que saber escuchar para no perder el tiempo y tener que aprender o darte cuenta y golpearte en muchos casos porque dijiste que no o cerraste los oídos cuando alguien te quería explicar algo y lo que te permitía era ganar tiempo para disfrutar o superar una situación que te iba a ocurrir más adelante. ¿Vos pensás que la gente hoy o los jóvenes no son de escuchar? Mira, hay de ambos, digamos, ambos casos, y hay jóvenes que son que por lo menos te escuchan, sí. Y otros que lo que les diga les va a entrar por una oreja y les va a salir por la otra, porque tienen una idea totalmente diferente, porque por ahí te ven ya con el aspecto y te dicen, bueno, este hombre es un hombre grande, es una persona mayor, bueno, te soportan, pero no siento efectivamente que escuchen demasiado, no toman decisiones propias, lo cual me parece fantástico. Pero también habría que, digamos, tenerle un respeto un poco mayor a aquel que ya tiene su tibia y peroné en la vida, ¿no? Que ya tiene sus cicatrices en la vida, que por algo las tiene. Claro, como aquel que te dice, mirá, yo a mi viejo no le hacía caso, pero el tiempo me permitió entender que él tenía razón, me hubiese ahorrado un montón de problemas, por eso yo te lo digo y te estoy dando la posibilidad que te equivoques si querés, pero con ciertos recaudos si escuchás lo que te digo, pero es cierto, desgraciadamente a veces la juventud se cree que se lleva todo por delante. El tema es que a través de la trastabillada o el golpe, cuando te levantes no seas el mismo. Ese sería el único riesgo. Walter, dijiste que transmitiste boxeo, que transmitiste básquetbol. Sabemos
tu historia en el fútbol está por encima de los otros deportes, digo, en lo que es la pasión por transmitirlo, por llevarle, por contarle a la gente, posicionarte de lo que está ocurriendo, o sea, convencerte para después convencer a través del relato. Es que yo soy futbolero, entonces para mí está el fútbol. Lo del básquetbol y el boxeo nació en ambos casos por una cuestión de necesidad. El básquetbol, yo estaba en Mar del Plata sin chance de relatar fútbol, porque el fútbol de la liga iban 20 personas, 30, no era posible hacerlo por radio. Entonces, lo único que yo podía aspirar es que llegara el verano y pudiera hacer algún partido de los torneos de verano en mi ciudad. Claro. Y en esa época empezó Peñarol de Mar del Plata a jugar no ya la Liga Nacional, sino lo que era la preliga, que fue una etapa previa. Y un lunes Juan Carlos Morales, otro querido amigo nuestro. Excelente relator. Claro, me dice un lunes me dice el viernes tenés que relatar a Peñarol en básquet. Y yo en mi vida había visto un partido de básquet, jamás había posado mis ojos en el básquetbol, no tenía idea de lo que era el básquet como juego. Entonces se lo expliqué y me dice, pero no hay otro y lo tenés que hacer vos. Debuta Peñarol en Necochea con Rivadavia de Necochea. Entonces me fui al Superdomo, que era una carpa inmensa que había en el puerto de Mar del Plata, donde se había instalado un de básquet, además había circo, bueno, pero ahí jugaba Peñarol, en el Superdomo de Mar del Plata. Entonces yo iba con quien iba a ser el comentarista a ver los entrenamientos de Peñarol y él me iba desasnando un poco de algunas cuestiones reglamentarias. Bueno, así fue como comenzó y la verdad que tuvo un éxito inusitado, porque claro, yo aparecí relatando básquetbol sin ser un narrador de básquetbol, relatando con el ritmo, con la voracidad con la que yo relataba el fútbol, y fue algo absolutamente distinto. Por ejemplo, tuve un gran éxito con los tacheros, porque los taxistas, cuando yo empezaba la transmisión les decía que había 2.000 personas, y entonces ellos sabían que cuando terminaba el partido, algún viajecito iban a agarrar, ¿no? Entonces escuchaban la transmisión para saber cuánto faltaba y se arrimaban a la puerta del estadio. Bueno, ese tipo de cosas. Y el boxeo me pasó aquí en Santa Fe. Aquí surgió Julio César Vázquez, que después fue campeón del mundo, el zurdo Vázquez, que comenzó a exponerse en superficie como un potencial candidato a cosas importantes. Entonces, también un lunes me dicen en la radio de Santa Fe que el sábado a la noche tengo que relatar una pelea del zurdo Vázquez en San Javier, que es la ciudad de los Mocovíes, aquí a unos cuantos kilómetros de Santa Fe capital. Entonces yo dije, pero si yo jamás vi boxeo, además no me gusta el boxeo, pero no hay otro, me dijeron. Bueno, entonces en los pasillos de la radio, entre el lunes y el viernes, quien iba a ser el comentarista me enseñaba. Los golpes. Me enseñaba los nombres de los golpes. Claro. Este es un jab, este es un uppercut, este es un gancho, pero me enseñaba pegándome. O sea, yo llegué a la pelea, a transmitir la pelea del sábado con el cuerpo magullado porque el tipo me enseñaba los golpes pegándome. Y cuando estaba por empezar el combate, que yo dije aquella frase que decía Caffarelli, segundos afuera, comienza el primer round, me quitó los auriculares y me dijo, no quiero escuchar un desfile militar. Y yo me quedé mirándolo, me dijo, nada de izquierda a derecha, los golpes, todos los golpes tienen nombres, como te enseñé en la semana. Qué presión, ¿no? Tremendo, imagínate, ¿sabés cómo mandé verdura ahí? Porque no todos eran uppercut ni todos eran ganchos, pero bueno, yo los nombraba. Pero aparte nadie se daba cuenta, ni estando ahí, a lo mejor con la velocidad de los golpes, que era un uppercut, un gancho, un cross, un hook, prácticamente no tenía sentido, pero hubieses preferido los golpes cuando te enseñaba y no la presión que te metió antes de empezar la pelea, ¿no? No, seguramente, ¿no? Además me juzgaba porque el tipo había sido boxeador también, era un tipo que explicaba muy bien el boxeo, sí, no, tuvo una presión tremenda, pero bueno, algunas cosas aprendí. Vos sabés que a mí me gusta mucho el boxeo. Yo iba al Luna Par los miércoles cuando se realizaba el torneo Frascara, allá por el año 78, que no había prácticamente nadie, y un día tuve la posibilidad de estar con Andrés Selpa, que era fotógrafo en ese momento, y mirándolo desde la tribuna me dice, todos somos boxeadores, o todos boxeamos
boxeamos con esos dos que están arriba del ring. ¿Por qué? Le dije yo. Y porque vos estás haciendo lo mismo que hago yo. Pegale con la derecha, pegale con la izquierda, y estás transmitiendo los golpes que querés que el boxeador haga arriba del ring, y vos estás boxeando a través de ello. Y me quedó eso, y es cierto, porque cuando vos estás mirando una pelea y pensás qué golpe tiene que dar, o el boxeador por X motivo no lo hace, vos haces fuerza como que estuvieras boxeando arriba. A lo mejor tiene que ver con la pasión, qué sé yo, con lo que a uno le gusta. Bueno, Walter, no te queremos molestar más, te queremos agradecer enormemente. ¿Sabés qué? Podemos hablar de un montón de cosas durante muchísimo tiempo y que nos vamos a estar enriqueciendo escuchándote. Por eso, agradecerte, mandarte un abrazo muy pero muy grande, y a partir de las 7, aquellos que hoy por internet te quieran escuchar, ¿dónde te pueden escuchar? Sí, a partir de las 6 de la tarde, nosotros aquí en Santa Fe, en Radio Sol, que es una FM, bueno, es la FM más escuchada en la ciudad, tenemos 3 espacios deportivos, sí, exclusivamente deportivos, uno de 7 a 9, otro de 13 a 14 y otro de 18 a 20. Yo participo en el del mediodía y en el de las 18 también. Es www.sol915.com.ar. Esa es la emisora en la cual estoy aquí, en la ciudad de capital santafesina. Radio Sol 91.5, allí en Santa Fe, para escucharlo a Walter Saavedra. Walter, nuevamente un abrazo muy pero muy grande, el mejor de los recuerdos, y quedamos a disposición para lo que creas conveniente. Gracias, Gustavo querido, te mando un fuerte abrazo, un gran cariño para todos los oyentes, para los compañeros de la emisora. Muchas gracias por este gesto y por todo este tiempo, Un gran abrazo y a la orden. Los agradecidos somos nosotros. Walter, un abrazo, cuídate. Gracias, gracias. Walter Saavedra, uno dice relator de fútbol, poeta, aquel que trabaja con la voz. Uno habla con Walter Saavedra y lo que decíamos, te podés enriquecer porque podés incorporar en este diálogo un montón